Señores, ¿cómo están? Ya estamos de regreso y listos para iniciar una entrevista, como lo había mencionado antes de la pausa comercial, muy interesante porque tiene que ver, por supuesto, con desafíos y oportunidades de la educación global, ¿no? Ahora globalizada. Está en el set con nosotros ya el señor Alexis Rodríguez Vargas, él es secretario ejecutivo de la organización de la Universidad Católica de América Latina y el Caribe, ODUCAL, con quien vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo está, señor Rodríguez Vargas? Un placer tenerlo aquí en el noticiario. El placer es mío, muchísimas gracias por la invitación. Así es, yo también encantada porque vamos a abordar un tema importante, ¿no? También prestar atención mucho ahí, no solo los padres de familia, sino también los jóvenes. En una era tan globalizada, interconectada, podríamos pensar que no existen mayores o grandes desafíos, ¿no? Que se han reducido quizá, pero no, claro que los hay, desafíos como también oportunidades, pero vamos a iniciar hablando sobre estos desafíos, por favor. Ahora que usted señalaba que no existen los desafíos, es completamente al contrario. Podríamos pensar, ¿no? Claro, podríamos pensar eso, pero la globalización lo que va generando es una serie de culturas dominantes, y entonces a partir de esas culturas dominantes es donde cada uno de nosotros tiene que ir aprendiendo. Hemos pasado de lo que se llamaba la modernidad a la posmodernidad, y en esta posmodernidad parece que lo importante en la educación es el sentido inmediato. Yo aprendo esto para utilizarlo ya, pero la verdad es que uno de los principales desafíos es cómo vamos formando a las personas. Eso, el proceso El es proceso, muy importante, claro, el tiempo que toma de formación, el aprendizaje, y ahora los jóvenes quieren todo de manera de inmediata. manera inmediata, que es lo que hace la tecnología, ¿verdad? Entonces es más fácil simplemente meterme a buscar en Google un concepto o una definición, y se pierde precisamente esto que usted ha dicho, el proceso, la capacidad de reflexionar. Sí, justamente en Latinoamérica, por ejemplo, existe un gran porcentaje de docentes universitarios que levantan su voz, que se quejan justamente porque ellos lo que manifiestan es que ya no hay, digamos, una capacidad de concentración tampoco por parte del alumno, lo que hace más difícil la enseñanza para ellos, ¿no? Desde su posición. Claro, y la pandemia generó una serie de cambios en los procesos educativos en los distintos países. La gente se encerraba en las casas y tuvieron que aprender ahí desde las casas, y entonces precisamente eso es lo que nosotros estamos viendo. El muchacho quiere lo inmediato, le cuesta más unirse a procesos a largo plazo, y entonces el docente tiene que jugar un papel completamente diferente. Claro, porque también cuando nosotros hablamos de oportunidades, se tienen que crear esas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas, digamos, para que el joven tenga la suerte de encontrar, pues, esa oportunidad que tanto se busca a todos, ¿no? A cualquier nivel buscamos esa gran oportunidad en nuestras vidas, pero por supuesto tenemos que tener esas herramientas que nos ayuden a obtener ese puesto, quizá esa posición, ese trabajo que estamos buscando. Algunos piensan que estas herramientas pasan por la tecnología, y entonces nos van a hablar de inteligencia artificial y nos van a hablar de las distintas herramientas que en el Internet vamos a encontrar. Pero hay algo más que eso. La educación consiste en sacar lo mejor del otro, y siempre tiene que ser un acto de esperanza. Entonces las herramientas van a pasar más que por el objeto que yo tengo, por la persona con la que estoy. Cómo el educador tiene que mediatizar una experiencia humana para el otro. Y estas experiencias antes las adquiríamos en los hogares. El hogar era la primera escuela, pero hoy en día eso se ha ido perdiendo por todos los sistemas laborales y todas otras cosas. Así que el educador tiene un desafío mayor, un desafío de educar para la esperanza y de educar para el crecimiento. Entonces las herramientas van a pasar por ahí. ¿Cómo es el contacto personal? ¿Cómo pongo a la persona en el centro? ¿Cómo convierto realmente a la familia en un nuevo, de nuevo en su papel educativo? Pero ¿no cree que es un poco para transparentarnos, digamos, ¿no? Un poco luchar contra la corriente, porque si bien es cierto, buscamos ese contacto, ¿no? De persona a persona, que yo siempre les converso, por ejemplo, a mis hijos, soy madre, y da miedo cuando vemos que todo es a través de la tecnología, porque eso, como
seres humanos nos deshumaniza, pero estamos luchando frente a eso. ¿Cómo, digamos, logramos que haya este contacto humano en medio de tanta tecnología? Incluso ahora, desde la pandemia, pues iniciaron estas clases a través de la virtualidad y no todas las universidades, no todos los institutos han vuelto, ¿no?, al 100% de clases presenciales, por ejemplo. ¿Cómo se puede ahondar y poner énfasis en esa área? Es luchar contra la corriente actual, pero es recuperar el sentido humano. El ser humano es un ser social, es un ser de contacto. Y hace algunos años el Papa Benedicto XVI hablaba que nosotros vivimos en un continente digital y somos migrantes en ese continente digital. Los chicos, los niños, los jóvenes son nativos en ese continente. Entonces para ellos es muchísimo más fácil sentir que están en contacto utilizando estas tecnologías. Ya es parte de su naturaleza. Es parte ahora. de, sí. En mi país bromeamos y decimos que ellos vienen con un chip incorporado diferente, ¿verdad? Pero eso no quita esta otra parte, la cercanía, el contacto, la dimensión emocional, y por eso nosotros hablamos mucho de neuroeducación hoy en día, porque es precisamente a partir de emociones positivas donde yo voy a ir encontrándome con el otro, donde me voy a encontrar conmigo mismo, donde me voy a encontrar con la naturaleza. La educación sigue siendo medio de encuentro con los demás. Así es, entonces aquí también hay un punto que resaltar, ¿no? Que no solamente es la labor quizá de los catedráticos, docentes universitarios, y tampoco individual, porque el tema de la formación viene de la niñez, de la infancia, y es una labor, ¿no?, un rol a conciencia del trabajo que tenemos que realizar también los padres. Ahora, ¿usted qué opina? Yo quiero preguntarle, porque tocaba también el tema de la inteligencia artificial, para ir cerrando ya la entrevista, justamente de que se use esta herramienta, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos pensar nosotros que nos juega a favor, pero ahora lo que hacen los jóvenes es cualquier tema, acuden a la inteligencia artificial, les lanza todo, solamente copian y así es como presentan un trabajo, ¿no? Es una herramienta que necesita de una formación más sólida. ¿Por qué? Porque si yo hago nada más esto, no voy a tener este proceso que hemos hablado antes de aprendizaje. En algún momento el ser humano se desplazaba solo caminando, después inventaron los medios de transporte y entonces el ser humano dijo, no, tengo que empezar a correr, y el ejercicio físico se convirtió en recreación. Si yo no camino, si yo no me ejercito, mis músculos se atrofian. Lo mismo nos está pasando con la inteligencia artificial. Claro. Si yo no aprendo a ejercitarme, me voy atrofiando y vamos a encontrar desde enfermedades como el Alzheimer, claro, o cosas así. Teniendo en cuenta que el cerebro es un músculo, que tenemos que, por supuesto, ponerlo en práctica, ¿no? Y así también reforzar. Como órgano tenemos que entrenarlo. Y claro, si no lo hacemos, la inteligencia artificial, con todo lo bueno que puede tener, sobre todo para traer la información de manera inmediata, no me va a dar esta capacidad de reflexión y esta capacidad de crecimiento que necesito. Para sintetizar y cerrar ya la entrevista, ¿cuáles son estas herramientas en lo que deben enfocarse hoy en día los jóvenes, por ejemplo, para poder obtener esas oportunidades que están buscando en la vida? Es fundamental la visión de ser humano que tengan, es fundamental el trabajo con familia, es fundamental ir generando nuevas políticas a nivel país, y también el contacto con la naturaleza. Es fundamental que como personas puedan entender el papel de la tecnología y utilizar la tecnología, pero no convirtiendo la tecnología en el que manda, sino más bien utilizándola para su beneficio. De manera consciente y responsable, por supuesto. Agradecerle, señor Alexis Rodríguez Vargas. Me he dicho los dos apellidos, tienes que decirlo, porque también mi mamá es la culpable que esté aquí. Un placer tenerlo aquí en el noticiario y de brindarnos toda esa información. De verdad, qué interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y ha sido un honor y un placer acompañarlos. Muy amable, señores. A esta hora de la mañana, 8:54 minutos, nos trasladamos rápidamente hacia nuestra central de Informaciones Norte.